Me parece un espacio interesante, los voy a sacar un poco de la tecnicidad. Quisiéramos que esto se pudiera hacer con local, pero pues es imposible. Entonces, toca que lidiemos ahí todos juntos, porque todo lo que ustedes hacen maravillosamente, todas esas técnicas que aplican, todo lo que creo que llevan en la mañana explicando es hermoso, pero a nosotros realmente nos impacta un poco la vida y la existencia. Entonces yo sí quiero mostrarles desde nuestro punto de vista que es importante realmente para que ese paciente que finalmente es de ustedes tenga un desenlace muy seguro y ustedes queden supremamente bien, que tengan en cuenta esa pequeña parte que es la parte de anestesia. Para nosotros este día es muy importante, es el 16 de octubre, para que recuerden a su anestesiólogo dentro de poquito. Esto es el domo del éter. Acá fue cuando Morton inicialmente demuestra las virtudes de la anestesia y empieza uno de los grandes avances que tiene la medicina, que esto permitió realmente que ustedes pudieran hacer todo lo que pueden hacer hoy en día. Los avances quirúrgicos y gran parte de la medicina es uno de los 100 grandes inventos que hay, trajo pues un advenimiento de prosperidad en salud. En este momento son ustedes y los avances que ustedes han tenido como cirujanos los que han hecho que la anestesia, las técnicas anestésicas, inclusive la medicina perioperatoria es un giro producto de todo esto, y me quiero centrar como un poco en eso. Como ustedes ya saben, más que nosotros, por supuesto, la evolución quirúrgica ha sido garrafal. Vamos ahorita en la cirugía asistida por robot, ha pasado por la mínima invasividad, empezando por la laparoscopia. Seguramente vamos a terminar muy prontamente en los robots autónomos y todo lo que se viene de inteligencia artificial, que nos va a llevar luego a otros problemas de otra índole. Ya lo dijo el doctor Sánchez, la presentación de la doctora María del Mar, va a haber menos respuesta inflamatoria, lo que va a hacer que ese paciente, por supuesto, le vaya mejor, va a haber menos sangrado, menos dolor y, por supuesto, menos complicaciones. Esto hace cambio de paradigmas en todos los actores de un sistema de salud. Esto nos lleva a cambiar, por supuesto, nuestras prácticas, las de ustedes. Yo creo que para los mismos cirujanos pasar de la técnica abierta a pasar a una técnica laparoscópica implicó un cambio de chip realmente importante, y lo ve uno en la formación que ha tenido. A mí me tocó cuando casi todo era abierto, y esa transición que hubo a la parte laparoscópica y a la curva que uno ve, estos muchachos de hoy en día, creo que muy al contrario, que les digan que algo es abierto es un adefesio, es un insulto, ¿cierto? Seguimos con el gold estándar, que es la videolaparoscopia, y todo esto ha generado, o ha sido generado más bien, por la mejoría en los antibióticos, la nueva generación de hemostáticos y, por supuesto, el cambio en el acto anestésico y en esa parte que tiene que ver con nosotros. Las ventajas para ustedes, que ustedes más que yo las conocen, y esto realmente implica una mejoría para el paciente. Entonces, por supuesto, si ustedes están más cómodos y les va mejor, seguramente al paciente le va a ir mejor. Es parte de nosotros garantizarles a ustedes esas condiciones para que puedan actuar de la mejor manera. Cuando tratamos de formar o introducir un programa de cirugía robótica, pasa como con esta diapositiva, ¿cierto? Todo el mundo o en la institución, cada cual va a juzgar desde su punto de vista, pero nunca va a ser visto de una manera integral, y es el primer error, empezando por los grandes actores del sistema, ¿sí? Políticas o biopolíticas institucionales que tienen que ver con garantizarle a ese equipo de salud el acceso a estas plataformas, lo mismo que al paciente. Por eso hoy en día hablamos de que la cirugía robótica es un fenómeno quirúrgico, social y organizacional. Cada actor tiene un punto de vista diferente, desde el que le interesa. Debería ser siempre visto como un todo, desde la generación de biopolíticas. Es una innovación disruptiva. Eso hace que cambie la propuesta de valor que tenemos, lo presentó el doctor Sánchez en su diapositiva.
Seguramente los costos en los insumos que ese robot requiere aumentarán, pero cuando miramos la estancia, cuando miramos la recuperación de ese paciente, cuando miramos la reinserción a una vida laboral sin disabilidades, seguramente eso va a impactar más fuertemente en un sistema económico inclusive. En el 2012 la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de la evaluación de tecnologías sanitarias a nivel mundial con el fin de que en los países de ingresos bajos y medios como el nuestro fuese asequible desde los sistemas y se garantizase para toda la población la accesibilidad a él, hubiese equidad y los pacientes pudiesen acceder. Hemos visto el crecimiento en el Instituto Nacional de Cancerología que atiende una población un poco diferente a los programas que hoy vemos de robótica. Estos pacientes o este tipo de población tienen la oportunidad y eso es a lo que le deberíamos apuntar como política estatal. Parte de todos estos programas de la cirugía robótica deben estar centrados en lo que implica la medicina perioperatoria como una mirada económica de los sistemas de salud, donde ya esta medicina está centrada en un paciente, donde se pretende mejorar la economía en salud. Nuestro sistema es un sistema de recursos limitados, que es solidario y que en teoría es universal, donde se debe cambiar esa propuesta de valor con resultados y donde los desenlaces definitivamente deben estar medidos en supervivencia sobre la discapacidad o disabilidad con la que quede ese paciente. Entonces eso hace que estos programas quepan en esa mirada económica de lo que es la medicina perioperatoria, donde hay una optimización y una cantidad de actores, una cantidad de disciplinas que tienen que ver en la recuperación acelerada de esos pacientes, dependiendo de la patología que estemos tratando. Traigo esta diapositiva que corresponde a un paciente oncológico, donde el RIOT, que es el retorno a la propuesta de tratamiento creada, debe ser el objetivo y donde las complicaciones deben ser resueltas tempranamente para poder retornar al tratamiento y al éxito que se planteó en un inicio. Es llamativo como en medicina perioperatoria y en recuperación acelerada, los desenlaces entre la atención o la decisión quirúrgica y el desenlace siguiente que se mide en ese paciente tiene que ver con lo que hace el anestesiólogo en su acto anestésico. Por eso es tan importante la comunicación en el quirófano, el que ustedes estén enterados qué se está haciendo, por qué se está haciendo, inclusive la analgesia que se va a manejar después, inclusive el planteamiento de estrategias de recuperación acelerada, no solo desde nosotros como anestesiólogos, sino desde ustedes como cirujanos, para poder realmente desde ahí impactar en cualquier programa. Esto incluye cirugía robótica y poder mostrar desenlaces económicos ante un sistema que realmente sea débil en ese aspecto. ¿Cuáles son entonces los retos para nosotros desde la evolución que ha tenido la cirugía abierta, la transición a la laparoscópica y la transición a lo que hoy vemos como cirugía robótica? Simplemente eso ha hecho, como les decía antes, es el desarrollo de lo que ustedes hacen, lo que ha hecho que los actos anestésicos y el desarrollo de todos los insumos anestésicos también cambie. Eso ha hecho que hoy en día tengamos mejores formas de monitorización, mejores accesos para el paciente. Antes eran frecuentes las cancelaciones, ustedes dirán aún lo vemos, pero créanme que no es como antes, créanme que ahora el desarrollo de estas técnicas ha hecho que los pacientes sean más fácilmente llevados desde el punto de vista fisiológico y hemodinámico, desde esa visión que tiene el anestesiólogo, por supuesto buscando lo que todos queremos, que es un desenlace exitoso en el acto que todos hacemos, por la evolución tanto de ustedes y técnicos y de estas técnicas quirúrgicas, como de lo que nosotros hacemos desde ese lado anestésico. Hay mejores máquinas, hay mejores monitorías, hay medicamentos de corta acción, hay menos uso de opioides, hay programas y protocolos de recuperación acelerada y hay más comunicación y más trabajo en equipo, que yo creo que es lo más importante.
Los retos entonces sigue siendo la comunicación, el robot se interpone en este momento entre lo que es el cirujano, que no lo vamos a tener ahí, y nosotros que usualmente estábamos a la cabecera del paciente, ya pues estamos donde quepamos, porque realmente el equipo o la necesidad que ustedes tienen de la posición, de los brazos y del ayudante ocupan muchas veces el espacio donde debemos estar. La posición en la que va ese paciente va a impactar el manejo que nosotros demos, el manejo de las crisis. ¿Estamos preparados para manejar las crisis robóticas? Nuestro equipo sabe qué tiene que hacer, cada cual sabe cómo debe desbloquear ese robot y cuál es su papel. Hacemos protocolos de seguimiento, hacemos protocolos de simulación en caso de... Acá les muestro más o menos entonces, dependiendo de la especialidad de cada uno, cómo viraría o cambiaría esa mesa quirúrgica con la posición y la colocación de ese carro de anestesia, y cómo muchas veces ese campo que era nuestro, que era la cabecera del paciente, la vía aérea, está totalmente perdido, inclusive el espacio o la accesibilidad a los accesos venosos por nuestro lado muchas veces está escondido, y se deben buscar estrategias para que en caso de podamos tener un acceso pronto a ese paciente. Se preguntarán ustedes mismos y inclusive los mismos anestesiólogos, pero pues ¿qué es lo que varía si finalmente es la misma anestesia? Entonces, para nosotros existen cambios cardiovasculares importantes que están muy asociados a la posición que ustedes determinen antes de empezar el acto quirúrgico, cambios en la presión intracraneal y la producción de edema cerebral, por ejemplo, en las posiciones urológicas que tienen que ver con Trendelenburg extremo, complicaciones neuromusculares que son las que más se describen, y el control de la fluidoterapia, no por ser una cirugía mínimamente invasiva, sobre todo en tórax, sobre todo en cardio y en urología, podemos ser liberales con los líquidos, porque esto nos va a traer serios problemas. Con una extubación rápida, entonces vamos a perder todo el impacto que supuestamente va a tener el aplicar una técnica mínimamente invasiva como la cirugía robótica en el desenlace o en la recuperación temprana de un paciente de estos. Esto es una fotografía de una cirugía de cabeza y cuello del instituto, donde están los brazos del robot, es la boca del instituto, acá está el ayudante, no hay anestesiólogo por ningún lado, porque realmente el espacio que pertenecía antiguamente a ese anestesiólogo está totalmente perdido. Entonces no hay acceso a la cabecera, no hay cómo manejar la vía aérea, ni cómo controlarla, porque estamos alejados, está cubierto, y seguramente esto va a tomar un tiempo. Las líneas de invasión no sabemos si las tenemos o no las tenemos, por eso definir con su equipo inicialmente si el paciente requiere una monitoría invasiva es supremamente importante. Luego es imposible, porque el campo va a estar ocupado por el robot. Cualquier alteración que tengamos, por ejemplo, en cirugía robótica de tórax, manejar o volver a acomodar el tubo es un imposible. Realmente estás debajo de los brazos del robot, ellos no pueden ver, diferente a la cirugía cardiovascular que de pronto no es tan exigente, y cualquier medio infladito del pulmón les va a alterar absolutamente todo el campo. Entonces todas estas cosas deben ser conversadas antes y definidas con su grupo muchísimo antes. Los neumoperitoneos son mayores de 12 milímetros de mercurio. Para nosotros, y dependiendo de la fragilidad y lo que tenga ese paciente, sí impactan, y debemos estar en comunicación constante. Lo voy a aumentar, lo voy a disminuir, no veo o cualquier cosa, porque esto hace pues, que le vaya mejor al paciente. Entonces cuéntenos que nosotros les ayudamos. Tiempos quirúrgicos prolongados, ya sabemos, más cuando hay unas curvas importantes, dependiendo de la especialidad. Muchas veces ni siquiera está asociado a la curva, sino al tipo de cirugía, y hablamos de cirugía pancreatobiliar, que de pronto toma más tiempo, de pronto las cirugías cardiovasculares, dependiendo de cuál sea el manejo de la hipotermia y el riesgo de la trombosis venosa profunda asociada a esos mismos tiempos. Vuelve y juega, siempre debe estar la comunicación en este tipo de cirugía como estándar. Cuando estemos con consolas de 200 minutos o mayores y tiempos quirúrgicos mayores de 6 horas, hagamos un time out, miremos cómo está el paciente, miremos cómo va el edema de la cara, cómo está el tubo, si hay lesiones en los miembros inferiores, en los sitios de apoyo, porque esto realmente va a disminuir la comorbilidad asociada a esto, que es lo que todos buscamos.
Se habla siempre entonces de hacer briefings en los equipos, tener presupuestado qué podría pasar dependiendo del tipo de paciente que yo tengo, la instrumentadora tener sus cosas, los instrumentos del robot, de la laparoscopia o inclusive si necesitamos una conversión a cirugía abierta y conocer los riesgos asociados que pueda tener el paciente en cuestión. Entonces siempre un timeout dependiendo de la posición en la que esté el paciente, asociado esto al manejo de la fluidoterapia, el tiempo siempre asociado entonces al control de la hipotermia, los sangrados urológicos muchas veces no los vemos porque son sangrados muy insidiosos, pero pues si tenemos una monitoría mínimamente invasiva es el momento de pronto mirar, hacer unos gases y determinar si ha sangrado o no ha sangrado. Realmente en cirugía robótica por los mismos neumoperitoneos uno muchas veces no lo ve, pero cuando lo liberan o cuando los bajan es que se da cuenta que el paciente ha sangrado más de lo esperado y podemos tener problemas. Y por supuesto, para ese neumoperitoneo, la relajación muscular profunda para proteger al paciente. ¿Existen catástrofes en cirugía robótica? Sí existen. ¿Estamos preparados para ello? No sé. ¿Hacemos simulación como se hace en cirugía cardiovascular? No sé. ¿Cuáles pueden ser? Cuando un paciente de pronto nos hace un arresto cardíaco, ¿cómo lo reanimamos? ¿Cómo aplicamos el ACLS? Eso lo hemos hablado con el grupo, sabemos quién va a liderar el ACLS, cómo vamos a quitar desbloquear o hacer el unlocking del robot. Eso lo tenemos determinado. En cirugía cardiovascular ponemos los parches, no los ponemos, debe estar determinado desde antes y debe ser una consideración siempre a tener en cuenta. Ante una conversión urgente, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Cada actor sabe qué le corresponde hacer y el desacople en cualquiera de estos eventos que debe tener a cada actor entrenado para poder hacer su rol efectivamente. Respecto a los eventos adversos estudiados por la FDA, esto es del 2013 más o menos, donde hablan de muerte, daño y conversión. Acá el daño no es el daño que se causa al paciente, sino el daño que finalmente tiene el equipo por el software o por alguno de los brazos que termina en conversión. Entonces es lo que representa como las curvas, las barras de la mitad, y la conversión, miren que urología y ginecología, pues como son los grupos que más trabajan en ellos, son los que más representan este daño y esta conversión, pero realmente importante es entender que mientras más recóndito el sitio donde llegan, como es cabeza y cuello y como es la cirugía cardiovascular, hay mayor incidencia de daño, de conversión e incluso de muerte. Por último y no menos importante, la aproximación bioética que debemos hacer a la cirugía asistida por robot. Estamos garantizando desde el sistema de salud accesibilidad y equidad. ¿Cómo hacemos para que todos nuestros pacientes, si son tantas las ventajas, puedan acceder a esta nueva tecnología? ¿Cómo es la certificación de nuestros cirujanos? ¿Cuánto tiempo en realidad necesitan esos cirujanos para ganar una expertise? ¿Cómo estamos haciendo el consentimiento informado? Hacemos un disclosure, como lo dice el doctor en su charla, de estamos en entrenamiento, somos expertos. ¿Qué pasa cuando el daño es causado por alguna de las partes de ese equipo? ¿Quién responde ahí ante ese daño? Y algo realmente importante, que es la relación médico-paciente intervenida por la máquina, porque el cirujano no es quien está ahí en ese momento. El cirujano está en una teleconsola y son los brazos del robot los que están en contacto con ese paciente. Como conclusiones, entonces, todo esto es producto de la globalización y afortunadamente esa globalización impacta el desempeño en salud de países como el nuestro, de ingresos medios y bajos. Las nuevas tecnologías sanitarias exigen unas curvas de aprendizaje para absolutamente todos los actores del sistema, con políticas que garanticen universalidad, oportunidad y accesibilidad para todos. El trabajo en equipo con comunicación fluida va a lograr siempre desenlaces favorables en un quirófano, y la introducción de la cirugía robótica y seguramente su posterior evolución junto con el advenimiento de la inteligencia artificial exigirán nuevos planteamientos bioéticos en nuestro ejercicio cotidiano.
Muchísimas gracias.